Nelson Bautista, ecologista, está en El Patrón. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar está aquí con ustedes. El Parque Jardín Botánico. Mire, creciendo Jesús, de una forma... ¿cómo que se llama? Marcano. Jesús de, ¿cómo? El profesor Eugenio de Jesús Marcano. Eugenio de Jesús Marcano. Así es. El jardín está creciendo de una forma muy Le ha interesante. llovido mucho en estos días. No, esa zona de Jacagua tiene como una burbuja. No llueve por allá. Muy poco. Ayer, por ejemplo, que llovió torrencialmente en Santiago antes de ayer, por allá no llovió en absoluto. Sin embargo, el hecho de que esté húmedo en alrededor y que la brisa sea fresca impide que transpiren más las plantas y por lo menos se conservan frescas. Pero esa zona tiene una buena vegetación y bosque y área de bosque. No, esa zona está lo que llaman los expertos a sotavento. O sea, del lado opuesto, el viento, los vientos alisios, que son los que traen la humedad, se frenan y se atrapan en la cordillera septentrional. Entonces, esa franja al pie de la cordillera de este lado es una vegetación de bosque seco. Ahí no es húmedo para nada y Santiago va cogiendo humedad en la medida que avance hacia el sur, pero esa franja de Jacagua no llueve prácticamente en comparación con lo que llueve en el casco urbano. ¿Y cómo está el río de Jacagua? Seco hace 3 años, solamente se ha convertido ya definitivamente en un río estacional, o sea, solamente corre agua cuando llueve y mucho. Por ejemplo, en lo que va de año solamente durante 12 días ha tenido agua en 6 meses. Entonces está todo seco y no circula nada. No, el río, si usted quiere ir a bañarse al río, debe llevar el agua. Eso es poco más o menos así. Bueno, Nelson, te hemos invitado para que nos des una versión del proyecto de presa de las Placetas, San José de las Matas, si es que tú estás al tanto de esa obra que se pretende hacer y que tendría una duración de 4 años para su construcción. ¿Sabes algo de esa presa? Esa presa, ese proyecto de presa es como de estas cosas recurrentes, una especie de boomerang que tú con el tiempo olvidas que ha sido lanzado y de pronto vuelven. Porque quizá por 15, 16 años se ha estado hablando de ese proyecto, se ha retomado en más de una ocasión de una inversión que en su momento se cifraba en creo que $80 millones o algo así, ahora dicen de 800 millones de pesos. De dólares. De 800 millones de dólares. O sea, si esa presa no tuvo éxito en 2005, que las condiciones eran un poco más favorables que ahora, es poco probable que lo tenga en este momento, porque ya los ríos de esa zona acusan un deterioro también severo, por razones como usted quiera, cambio climático, deforestación, pero hay un daño evidente en las cuencas. Y en ese momento ya era un proyecto controversial. ¿Por qué? Porque ya las comunidades, por ejemplo, en el entorno de Jánico, los que somos un poquito más adultos, recordarán que Jánico tenía como principal atractivo ese balneario en Bao. Al momento de construir el complejo hidroeléctrico, el complejo que incluye la presa de Bao, pues ese balneario quedó bajo el agua. Y todas esas comunidades que estaban ahí, que dependían mucho de eso, tuvieron que emigrar simple y sencillamente. Entonces, hay una, si se quiere, ingrata forma de ver este tipo de proyectos en las comunidades de la sierra, porque entienden que lo va a beneficiar poco o muy poco. Y desde el punto de vista ambiental, pues es todavía más dramático porque el represar un río, represar un cuerpo de agua, implica muchos cambios desde el punto de vista de la ecología y del medio ambiente, del entorno donde usted hace ese represamiento. Nelson, ¿tú no entiendes que debiera debatirse en la comunidad con los que aspiran al proyecto, con los representantes del sector, el INDRI del gobierno y las comunidades, para que entonces puedan debatir ahí los daños y lo que creen los beneficios y puedan entonces tomar la decisión que más convenga a las comunidades? Porque entonces esta compañía, esta empresa anda con el proyecto al hombro, pero allá rechazan, pero nadie quiere discutir el proyecto. Hay que sentarse a discutir. Mira lo que pasa. Hay derechos en la Constitución de la República que son derechos de tercera, cuarta generación, como se llaman, y que mucha gente en el país todavía no comprende bien cómo funcionan. En este caso, los intereses, los derechos de colectivos y difusos en la Constitución. Eso ha propulsado con una serie de leyes, como el caso de la ley de medio ambiente y las normas que rigen para tú tener lo que se llama una licencia ambiental, un permiso para tú construir lo que sea.
se necesita que tenga también una licencia social, además del proceso de estudios ambientales y demás y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este país eso se ha vulnerado tanto y tantas veces, y hay muchísimos ejemplos de que una comunidad, por decir el ejemplo más sencillo, se opone a una planta de gas. Y la comunidad se opone y se opone, y bueno, pues alguien se inventa un proceso de socialización con esa comunidad, te lleva gente de otra comunidad, te hacen un acta como si se hubiera realizado esa vista pública, y te la presentan y te la llevan a medio ambiente y le dan una licencia. La comunidad se sorprende cuando viene esa licencia, diciendo, pero nosotros no poníamos todo, ¿cómo es que se la dieron? Entonces, eso ha generado un miedo tan grande. Y si tú extrapolas lo que está pasando en la Placeta con lo que está pasando en Loma Siete Picos, en Guance, donde Barrick quiere ampliar su presa de cola, donde cada vez que va un vehículo de Barrick lo sacan a pedradas, porque no les interesa llegar a ese punto de discusión, porque entienden que los promotores del proyecto y el gobierno mismo los va a truquear. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva, digamos, que han asumido? Una autodefensa. Y dicen, no, que a nosotros no nos interesa discutirlo, que eso no va y punto. Para dejar sentado que la comunidad no está de acuerdo con el proyecto. Entonces va a ser muy difícil, pero muy difícil para los promotores de esa obra conseguir la licencia ambiental a esta altura del juego. Aparte de esta situación que se presenta conflictiva en la zona de la sierra, también hay una solución que se le está buscando a Valle Nuevo, en Constanza. Y entonces hay unos intereses ahí muy fuertes porque tradicionalmente poderosas familias de Santiago de los Caballeros con apellidos muy sonoros que llevan incluso el mismo apellido del actual ministro de Medio Ambiente, tienen intereses ahí. Los ecologistas realmente confían en que pueda haber una solución transparente en el caso de Valle Nuevo. Nosotros no solamente confiamos, sino que entendemos que este gobierno no tiene absolutamente ninguna otra opción que terminar de rescatar Valle Nuevo. No solo porque el gobierno hasta ahora ha mostrado esa voluntad. El ministro ha anunciado la continuidad de un plan de rescate que se inició en 2016, pero el presidente ha refrendado esa iniciativa y nos consta. Entonces, no es solo porque ellos quieran, es que hay una orden judicial que lo manda. Entonces, sea por voluntad del gobierno o sea por la imposición del imperio de la ley, eso hay que hacerlo cumplir, porque no hay forma que usted siga alegando que en el caso que estamos discutiendo ahora, que es el caso de Sur, que es el lado Ocoa, ahí hay 20 y tantas familias que tienen esos terrenos secuestrados. Y la palabra secuestrado está dicha porque ahí nadie tiene un título con fuerza legal. Nadie. Tú no puedes someter a millones de personas que dependen del agua de Valle Nuevo a la voluntad de 20 familias que todos los años pueden ganarse ahí 500, 600 millones de pesos en fresas, en cebolla. Y ahora, después del paso del desastroso de Ángel Esteves por ahí, ellos alegan que tienen 10,000 tareas de aguacates. 10,000 tareas permitió Ángel Esteves que sembraran ahí. Entonces, es un país que se respete en una época donde el agua es un recurso tan preciado para el mundo entero. No puede permitir que su madre de las aguas simplemente continúe secuestrada por un grupo. Hay otro caso y pertenece a la provincia de Santiago, es el de los humedales de Laguna Prieta, que constantemente se ha denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente los tiene totalmente abandonados, que han sido ocupados otra vez por particulares y que lo tienen como un criadero de animales en este momento. ¿Cuál es la situación que tú conoces? Mira, ahí hay una verdad a medias. Primero, el contexto de Laguna Prieta debió ser área protegida hace mucho, pero había un tema de titularidad ahí porque eso pertenecía originalmente al Parque Industrial de Zona Franca, el Caribbean Industrial Park, o sea, Matanzas, que ahora es propiedad de la familia del fenecido Príamo y de otros empresarios como Arquímedes Cabrera y otros grupos. No se declaró área protegida porque esos títulos estaban bajo de un tiempo hacia acá, eso fue deslindado. O sea, hay unos títulos que ya son propiedad del Estado Dominicano. Ahora puede declararse área protegida. Entonces, en ese contexto, pues, hace falta que eso ocurra. En cuanto al abandono, ocurre algo que ha pasado en el Sistema Nacional de Área Protegida completo. O sea, usted puede coger el Parque Nacional que usted quiera, el Armando Bermúdez o el Sierra de Bauruco, el Diego de Ocampo o los Haitises, el Parque Tuanamá o Laguna Prieta, la que usted quiera. Eso fue abandonado
porque ya venía de capa caída en la gestión de Esteves y ahora en el cambio de gobierno, en octubre, noviembre, los compañeritos demandando trabajo fueron despachados para su casa, la gran mayoría de los que cuidaban esas áreas que eran considerados de brigada. Para el ministerio son nominillas y como nominillas entendían que todo eran botellas. Entonces, ¿qué hicieron? Los suspendieron a todos o no le han pagado a la fecha en 7 meses. En algunas áreas pusieron otras nominillas, otro personal, pero en la gran cantidad de ellas no dejaron personal. Al no dejar personal, ocurre lo que pasó en Laguna Prieta, que de pronto, pues, usted vio que fue ocupada por animales y demás, y hubo un tema de un intento. Ocurre lo que pasó en la Salcedoa, que incendiaron la caseta de medio ambiente porque estaba sencillamente abandonada. Entonces, esa es la realidad que está ocurriendo en muchas de las unidades de lo que llamamos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero el ministro, adelante. Sí, Nelson, ¿qué tan organizados están los ambientalistas para esas zonas para poder hacerle frente a las intenciones de construir esta presa? Estamos hablando de la presa de la Placeta. Sí. No, mire, el movimiento ambiental como organizaciones formales, la mayoría todavía no están tomando partido en eso. ¿Por qué? Porque hay un dinamismo mayor de lo que se llama organizaciones comunitarias de base. Esos grupos de madres, esos grupos campesinos, intereses también de empresarios que tienen interés en la zona, están haciendo lo que se llama la fuerza de choque. Hasta tanto no haya esa necesidad de que ahorita hay que empezar a estudiar lo que llaman el estudio de impacto ambiental, que ya las organizaciones formadas con técnicos se pongan a evaluar si es viable o no es viable desde el punto de vista ambiental, pues todavía no hay un gran partido de eso. Sin embargo, en los foros donde ya se ha discutido, hay unánimemente una posición de rechazo a ese y cualquier proyecto, y está pasando en Boca de los Ríos, allá en Guayubín, en el río Guayubín de Santiago Rodríguez, la misma historia. Oigan, hay que hacer un estudio de impacto, hay que ver si eso da o no da, y si eso va a servir, y si finalmente, ¿qué va a recibir el país por eso? ¿Es hidroeléctrica? Ok, ¿cuánto vamos a generar? ¿Cuánto vamos a recuperar? Vamos a hacer una presa por hacerla, para después tenerla vacía ahí por un río moribundo, cuya cuenca está pelada. Entonces, hasta que los gobiernos de este país no entiendan que la mejor presa es una cuenca bien reforestada, aquí vamos a seguir invirtiendo un dinero para que un grupo de ingenieros o de empresarios se ganen unos cuartos y los ríos terminan la presa sedimentándose y al poco tiempo sirviendo absolutamente de nada. La mayor parte de esos recursos, si se invierten en recuperar la cuenca, usted verá que no vamos a necesitar tantas presas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, mira, el ministro de Medio Ambiente dispuso el cese de las labores agrícolas en la área protegida de Valle Nuevo y también ganadero, una medida que estaban a la espera de ella, porque hay que reconocer que Francisco Domínguez Brito hizo un buen trabajo ahí cuando estuvo al frente del Ministerio de Medio Ambiente, pero que cuando, como bien usted lo dijo, vino Esteves, dio permiso para siembra de aguacate, y algo que se le escapó, que un hermano del presidente Danilo Medina es quien tiene la mayor cantidad de tareas sembradas de aguacate permitida por ese ministro. Bueno, eso del hermano del presidente Medina se les indica en Sierra de Bauruco, que es otra deuda pendiente. Ahí es donde públicamente uno de los empresarios allá dijo que lo había sido ayudado y era socio de uno de los hermanos del presidente Medina. Esa es una tarea todavía pendiente que el ministro Jorge Mera ha prometido que en este mes que viene anunciará el rescate de Sierra de Bauruco. Lo de Valle Nuevo todavía está en anuncio. Le dieron un plazo de 100 días. Ahora viene el escarceo. Ese escarceo es que, por ejemplo, ya para hoy o mañana está convocada una actividad en Ocoa en la que está, digámoslo así, coordinado, invitado el presidente Mejía. Y así por el estilo, siempre van a salir un obispo, Marsalle, va a salir Osmar Benítez, va a salir Hipólito Mejía en defensa de esos campesinos, entre comillas, que no son tales, son empresarios que han invertido cientos de millones de pesos para secuestrar el agua de esa montaña. Pero hasta ahora hay una decisión del ministerio, una resolución del ministerio de... Sí, le da un plazo de 100 días para el cese. Claro. De aquí a esos 100 días nosotros confiamos en que eso se va a ejecutar. Esa es la realidad. Bueno, estamos en el mes de medio ambiente, ¿verdad? Ustedes como Sociedad Ecológica del Cibao y también el Jardín Botánico, ¿qué actividades tienen? Ya resta una semana. Bueno, la Sociedad Ecológica del Cibao, a la cual, bueno, no pertenezco hace un tiempo, pero sí sé que hicimos muchas actividades en conjunto. ¿También ustedes se dividieron ya? No, yo renuncié en 2009 por razones personales y la institución sigue su curso de manera normal, como debe ser, porque yo creo en la democracia y creo en la renovación y en lo lógico. Coordino otra fundación que se llama Acción Verde de hace más de 15 años
y pasa lo mismo. No la presido otra persona, pero ¿tú participo. presidías las lagunas de Villa González? No, yo he pertenecido en casi todas las fundaciones de Santiago. ¿Y en Su qué está pertenezco. esa entidad? Trabajando muy bien. El Parque de las Lagunas es un gran logro para Villa González, es un lujo para Villa González y que debe ser apreciado. La fundación la preside Henry Kenner, la de las Lagunas en estos momentos. Entonces le están poniendo en manos Del empresario. No, es que eso es una fundación. Todo el que se mete, señores, en una asociación sin fines de lucro, sabe que no va a buscar ahí un peso de nada y que lo que va es ayudar y hay que seguir fluyendo. En el mes se han hecho muchísimas actividades. En el caso del Jardín Botánico se han desarrollado muchas actividades, especialmente en el tema de educación ambiental, muchas de ellas virtuales, y también cursos y talleres. Todas las semanas se imparten cursos y talleres. La semana pasada hubo uno, por ejemplo, de bonsái, de elaboración de bonsáis y otros enseres. Y así en el caso nuestro, pues se presentaron unas actividades en el Centro León y la Suecia ha tenido también unas cuantas actividades al respecto. Pero lo más importante en el mes de medio ambiente es el llamado de atención de que nosotros estamos viviendo en una sociedad mucho más sensible a la que estábamos acostumbrados. Las redes sociales han potenciado mucho las denuncias ambientales. Si se fijan en el caso de Barahona con la explotación de la mina Belfont, el primer día de operaciones de ellos exportando, al otro día le suspendieron las operaciones porque simplemente contaminaron el pueblo entero. Y entonces ese tipo de reacción social es precisamente el fruto de años y años del movimiento ambiental, concienciando a la gente que luche por sus derechos, porque nadie más que cada ciudadano tiene que velar porque se les respeten sus derechos. Pero se observa una gran armonía en lo que tiene que ver con la vieja exigencia en relación a la extracción de materiales de construcción de minas, montañas. Por ejemplo, permanentemente en la provincia de Santiago hubo escándalo con Tamboril, escándalo con Villa González, escándalo aquí, y ya como que uno ve que eso desapareció. ¿Realmente desapareció o está callado? No, tengo un amigo funcionario del Ministerio de Medio Ambiente cuyo nombre me voy a reservar, que me dice, estoy preocupado, no hay escándalo con el tema de las minas. Y yo le digo, bueno, mira, es cierto, hay pocos escándalos. Eso significa que alguien se está buscando un buen dinero. Porque si se está aplicando la ley como debe aplicarse, y en este momento en Santiago, en la región, operan decenas de minas irregulares, eso significa que alguien está callado. Entonces eso es muy negativo porque eso significa que se está explotando casi sin control y eso lo sabe todo el gobierno. Y la tala de madera de manera ilegal. Por el mismo rumbo. Cuando usted ve que eso se mantiene, que no genera, es porque algún funcionario no está haciendo su trabajo. Si los funcionarios de medio ambiente estuvieran haciendo su trabajo en ambos aspectos, usted escuchara las asociaciones de tal cosa y tal cosa protestando porque lo han detenido. Como eso está en este momento, debo decirlo con responsabilidad, por la libre, entonces no hay ruido con eso. No hay ruido desde el punto de vista de... Entonces, ambos elementos, si usted va a Villa González, pase por Villa González para que usted vea lo que está pasando, pase por la Ciénaga, por los guineos, pase por ahí. O sea, la extracción minera está en un momento de agregado, está en un momento difícil. Y la extracción de madera, pero resulta que el ministerio cambió mucha parte de su personal, es razonable, lógico pensarlo, es un cambio de gobierno, y los nuevos o no entienden lo que están haciendo o todavía no se han sentido empoderados para poder detener ese tipo de delito que es constante y permanente a lo largo de las décadas. Muy bien, muchas gracias Nelson Bautista por estar con nosotros compartiendo estos aspectos vinculados al ambiente, al medio ambiente. Sí, con decir ambiente es suficiente, pero bueno, medio ambiente. Así es.